Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Por fin conseguí esta hora de miércoles en el canal 22 para aumentar la frecuencia de La Respuesta en la semana. Fin de semana más miércoles. Pienso que tal vez cuando se vayan acercando los últimos días, que ahora uno no puede decir más, los primeros y últimos días de campaña, valga el contraste, ¿no? Aparador. Tal vez logre aumentar un poco la frecuencia y siga sacando en los últimos días la respuesta, quizás diariamente. He estado observando la pobreza del debate nacional. Son tantas las maniobras del gobierno y han sido tan penosos los descalabros institucionales que todo se ha como ensombrecido. Esto con un contexto de pandemia, que es un azote de connotación y alcances mundiales, no hay dudas, pero que entre nosotros ahora claramente se le ve que se está utilizando con fines políticos electoreros. El partido de gobierno quiere forzar una abstención. El partido de gobierno sabe que si logra meter debajo de la cama al pueblo dominicano, oigan qué tarea, en la minoría que quede como aguerrida, suicida, que va a votar, ellos piensan que ahí ellos pueden acarrearlo en su guagua, los empleados que le queden a la mano, los más pobres, y dentro de ese reducido ámbito electoral, ellos creen que pueden quedar en algún lugar significativo. Se están equivocando de medio a medio. El fenómeno político que se está produciendo en el país, que es más bien, más que político, es una reacción psicosocial clara, entorrentera. Lo está palpando la gente. Y aún con las limitaciones que se le han impuesto a los candidatos, Leonel Fernández, que ha estado trabajando en una forma incesante, viajando a las comunidades, interviniendo en debates, participando en programas importantes, sépanlo, será el presidente de la República con la gracia de Dios en julio. Porque el instinto de conservación del pueblo es algo difícil de definir y de palpar. Es algo, si se quiere, misterioso. El pueblo nuestro tiene un instinto maravilloso. Y en medio de la crisis, agravada artificialmente ahora en la última emergencia obtenida, el instinto popular va a aumentar. Un instinto de conservación, de defensa. Porque es evidente que es el candidato mejor preparado, con una experiencia de 3 periodos presidenciales, un hombre de una índole estupenda, decente, cordial,
Jamás, yo que he estado cerca de él durante muchos años, jamás le he oído improperios, murmuraciones, al contrario. Lo que sí he visto casos en que le han ido a hacer denuncias y les desagradan. Muy sereno, muy capaz. Y yo de su cultura y de su entrenamiento de 12 años, presidente de este país, manejador de crisis, que con mucha razón en la propaganda electoral que hace la Fuerza del Pueblo lo define, es en una forma exacta, el camino seguro. El pueblo conoce los caminos. Así digo que es especial porque tenemos capas de la población muy influyentes, de clase media, de pequeña clase media, aún en las bases populares, en los más empobrecidos, los más sumergidos en desgracias y carencias. Hay ese instinto. Yo lo sé mucho por el campo. Yo he sido un adicto al examen de la mentalidad del hombre de campo nuestro, porque yo me siento de ellos desde muy joven. Y esa maravillosa intuición de ellos, esa forma, es muchas veces seguida por el silencio. No dicen, no expresan. Van a los actos que se le invitan en minoría, pero en el fondo saben exactamente lo que le conviene a su país. Pero decía al principio que el debate ha sido muy pobre, muy deslucido. Ahora ha aparecido algo que a mí me movió sinceramente a sentir lástima. Dos partidos, el PRM y el PLD, enfrascados en una disputa sobre la cuestión del narcotráfico. Oigan esto, Uno diciéndole al otro que tiene miembros importantes solicitados en extradición. Creo que una persona de un municipio menor de Azua, apellido creo que Abreu. Y el otro recordándole al PLD la estrecha relación de César el Abusador y su banda, con cuadros fundamentales, cuadros capitales del PLD. Pero yo digo que sentí lástima porque me dije, caramba, yo debo de haber pronunciado millones de palabras, he escrito decenas de conferencias, cientos de discursos, artículos, desde hace más de 35 años, casi 40, advirtiéndole al país del peligro de la droga. Es decir, oyendo a estos señores ahora estrenándose en ese debate, sentí lástima, porque dije, qué pena que el país tenga que oír en esos niveles altos de dos partidos que aspiran al poder, hablar de narcotráfico, por Dios. Si yo sacara hoy, o pudiera sacar hoy o en las próximas respuestas, la caja inmensa de información que yo tengo en esta cabeza, de casos terribles de drogas, en los tiempos de Leonel Fernández y en los tiempos de Balaguer, y comenzar a hacerle relatos
al público de la respuesta, yo creo que se sentirían los jóvenes especialmente agradecidos de ese servicio. Porque en el debate lo que aparece es como la idea de, bueno, aquí no se ha hecho nada. Ahí aparecen una serie de articulejos y gente diciendo que aquí no se ha hecho nunca nada en la lucha, que todo eso ha sido una mentira. Mentira nuestra y mentira norteamericana. No. Oigan, jóvenes, de la respuesta. Aquí se ha tenido, hemos pasado por periodos donde la lucha y el enfrentamiento con el poder creciente del narco han sido realidades. Por ejemplo, yo en la respuesta he puesto muchas veces al procurador Holder, un antiguo juez norteamericano que fuera procurador en el tiempo del presidente Barack Obama, cuando visitara el país, su discurso en el palacio. Como para el discurso escrito en inglés que tenía, para improvisarlo en español, la felicitación al gobierno del presidente Fernández y cómo lo describía en su eficacia. Uno. Yo he mostrado la respuesta del Comando Sur de Estados Unidos en su revista orgánica, un artículo de un coronel Bosch felicitando la Fuerza Aérea nuestra por haber limpiado los cielos nuestros de vuelos criminales. Óigame, yo fui un testigo de primera fila de todos los grandes procesos que se conocían de un juez, que el país todavía no tiene una información de la heroicidad de sus servicios. El juez Severino, Miriam Germán, un exponente impresionante de probidad y valor, juzgando a Aljure Barjún, hijo de un señor Barjún muy importante que se le señaló en Colombia muchas veces como un político que tenía mucha fuerza paramilitar y relaciones con la droga y que era dominante. Bueno, y él era David Aljure Barjún, contador del cartel de Cali. Fue juzgado aquí y condenado a 20 años. Miriam Germán, entre los jueces que participaron. Creo que cumplió 10 o 12 y después cuando llegó el PRD al poder logró la liberación ya con más de la mitad de la pena cumplida. Pero recuerdo, y esto se lo digo a los señores estos que están en este debate tan deslucido y tan insincero, que cuando David Aljure Barjún se iba en el aeropuerto, dio unas declaraciones que los diarios destacaron mucho. Y dijo, cuando yo era niño, mi madre me hablaba mucho de la existencia del diablo. Y yo nunca lo creí. Cuando vine a Santo Domingo y conocí por la radio y la televisión y oí a Vincho Castillo, ya yo sé que el diablo existe. Niveles del cartel de Cali, contador que sustituyó a Palomari. Estamos hablando de ligas mayores. Es decir, todas 3 décadas de luchas y gobernantes conscientes, porque hubo cuando Balaguer juicios espectaculares, condenaciones espectaculares sobre cuadros importantes de la droga, cuando era un juego de niños comparado con lo que ha terminado por ser este espanto de convertirse en una especie de estructura de Estado paralelo. Yo tengo en mi oficina, y lamento no tenerla aquí a mano,
las cartas que en cada periodo, cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Drogas, cuando estaba después en la asesoría de las políticas de droga de Leonel Fernández, del propio Danilo Medina, las cartas que yo les dirigí a los presidentes de los partidos, advirtiéndole del problema de que el narco se estaba tomando las posiciones congresionales, municipales, y que era peligrosísimo, y diciéndole que ellos, los presidentes de partidos, tenían la obligación y la responsabilidad esencial de procurar que las asambleas menores no pudieran darle el triunfo a los narcos por tener simplemente los recursos, el dinero. Que eso incluso le advertí muchas veces al PLD, estaba matando al partido porque le estaban llegando. Y al otro partido ni hablar. Lo tenía desde hace tiempo. Y les decía, esta es una posibilidad de matar el idealismo. Los jóvenes esforzados, los partidos, que estudian, que luchan, que se sacrifican, cuando llegan las oportunidades de elegirle, no tienen los recursos. Entonces viene un tunante con una caja de música y un saco de papeleta y de cosas y jipetas y diabluras, y ese es el que sale electo. Un desastre. Desde hace tiempo es una descomposición que se ha ido produciendo. Ha habido casos espectaculares. Y yo, cuando oí hablar y leí un articuleo que alguien escribió, yo recuerdo la forma dura con que yo traté a los norteamericanos, censurándole lo que llamé su miopía. Cómo se había retirado del Caribe con motivo de la tragedia de las Torres Gemelas y la guerra de Irak. Cómo se había retirado su presencia vital en la lucha antidroga. Lo que yo llamo la protutela logística. Pero no se lo dije en un artículo de un periódico nuestro, no. Se lo dije en el Departamento de Estado, en una conferencia de seguridad del Caribe, en el discurso de cierre, cuando censuré el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida de México, diciéndole que miopía. Los que diseñaron estos programas en los cuales se han invertido miles de millones de dólares no pensaron en el Caribe. No tuvieron presente que el narco tiene habilidad e inteligencia para desplazarse. Y se desplazaron hacia el Caribe. Y en el centro del Caribe estamos nosotros. Y tenemos como vecino un estado, un narcoestado fallido. Un discurso severísimo. Pero ya lo había hecho aquí en la Cancillería cuando vinieron 24 funcionarios norteamericanos que querían restablecer en el presidente Obama, restablecer la presencia en el Caribe. Y les dije, bienvenido. Llegan aunque un poco tarde, porque el narco les ha ganado mucho terreno. Nosotros tenemos debilidades institucionales evidentes. El narco tiene una propensión a copar poder, no solo en el orden político, sino en el económico. Y sus capitales van y se infiltran incluso en la economía legal. Y la enferman. Y le dije cosas pesadas. Los reconocimientos, las cartas que yo he recibido, las placas, pero no de cualquiera. El general Barry McCaffrey, un héroe nacional en Estados Unidos, zar de la droga, que viene de Puerto Rico especialmente a entregar placas de reconocimiento a dos funcionarios. Yo, presidente
del Consejo Nacional de Drogas, perdón que me puse delante, y Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República. Es el doctor Domínguez Brito que sale ahora a representar la lucha contra el narco. No, por Dios, por Dios. En el año 2003, perdón, el año 2003, le escribí una carta a ese señor diciéndole que aprovechara sus relaciones con el Ministerio Público norteamericano, que eran tan excelentes, y le escribiera demandándole los nombres de los dueños de la droga. Expediente que se había juzgado en Fort Lauderdale, cuando un avión de una pequeña línea muy utilizada entonces, ¿no?, de ruta del Caribe o algo así, le ponían una pesa de tanta cocaína que llevaba, le ponían una pesa de esas olímpicas para que no se fuera para atrás. Y le escribí una carta y le decía, mire, los dos pilotos fueron condenados, uno a 30 años y otro a 24 años. Y pactó el de que condenaron a 30 años, había pactado con la Fiscalía de la Florida para decirle quiénes eran los dueños de la droga. Sin embargo, cambiaron los fiscales. Cuando fue, el juez preguntó, el acuerdo no era válido porque lo había hecho otro, y él se salió perjudicado con una pena mayor. Un tío de él, compañero de infancia mía, compañero de pupitre en nuestra escuela pública, República de El Salvador, me fue a ver. Yo hacía años que no lo veía. Y me dice, mira, me está llamando el sobrino. Lo tienen en Carolina. Él estaba esperando que lo van a llevar a Atlanta para su apelación. ¿Quién es tu sobrino? Oh, el piloto de la Cruz. Así. ¿Y qué te dice? Que él me dijo, tío, vaya donde ese hombre que usted siempre mencionaba que era compañero suyo, que conoce mucho esto. ¿Por qué ahora me van a llevar a Florida y no me dejan ir a Atlanta en la apelación? Yo le digo, oye, yo no conozco tanto la legislación norteamericana, pero me imagino que no es para juzgarle nuevamente y él está condenado. Que no tema. Lo que es posible es que se haya suscitado la cuestión de que él confirmara el acuerdo que hizo de revelar quiénes eran los dueños de esa droga. Estamos hablando de una línea que era una especie de servicio interdiario que tenía, de 500 kilos por viaje. Y ese 2005 vino después con juicio y ya andan por ahí actas de acusación del 2005, que yo no puedo alegarlas porque no las tengo en las manos, no sé su carácter, si es fehaciente o no, pero las vi en la televisión en un programa muy agresivo, donde el propio candidato del PLD aparecía encartado en un proceso en Florida, porque parece que se manejaba en el ambiente de la aviación, de aviación civil, y tenía alguna relación con la línea que tuvo los problemas en Fort Lauderdale. Es decir, que para mí ese debate de hoy no me deprime, ¿no? Ni me llena de alegría, ni quiero exhibir superioridad, no, sino recordarle a estos señores que ellos no están moralmente autorizado para hablar del tema. Ese trabajo mío de cerca de 35 años, y esto lo digo en honor a la memoria de esos amigos jóvenes, 4 asesinatos del personal de seguridad nuestro ya van. 4 asesinatos, cometidos todos al amanecer, cuando iban para su trabajo o al llegar a su lugar de trabajo. Dios mío.
No ha sido una lucha cualquiera. Entonces, el debate parece que pretenden darle algún color, algún sentido, como bueno, esto está muy aburrido. Es una campaña donde nos estamos debatiendo entre una estadística falsa, cosas como esta. El ministro de Salud, doña Alicia Ortega, lo entrevista y le dice a doña Alicia Ortega que no fue cierto que el candidato del PLD le entregara las pruebas de comprobación del coronavirus, como él había declarado. 2 horas después dice, no, fue que me confundí, parece que lo llamaron. Todas esas mentiras, todas esas patrañas andan ahí, tratando de impresionar al pueblo. Y yo sostengo que el pueblo va a reaccionarle en una forma totalmente diferente a lo que ellos se imaginan. Sentí que apareció por ahí una información que dio una periodista, una comunicadora social. Que yo la vi desde niña porque su padre y yo éramos amigos íntimos. Él fue desgraciadamente asesinado. Pero es una muchacha realmente interesante, valiente. Publica ahora, según me estuve viendo, una especie de sondeo que hace Nuria Piera. Y aventaja en el Distrito Nacional, creo que fue que digo, no sé si fue en toda la República, ampliamente Leonel Fernández, su partido y su coalición. Y ahí no hay posibilidad de pensar en soborno, ni en dádivas, no. Pero en medio de una lluvia de encuestas falsas, están aumentando los muertos. Señores, yo soy de pueblo. Los que más saben de los muertos son no los médicos de nosotros, no los zacatecas y los oficiales de los cementerios. No es verdad. La semana antepasada tuvimos 2 muertos en 24 horas. Ya no, ya está subiendo. Yo creo que llegamos al 5 de julio con 1000 y más muertos, porque es parte de una trampa. Lo cierto es que la campaña de Lucía han querido como introducirle ese elemento. A Luis Abinader lo han perseguido porque le quisieron imputar incluso el desastre de febrero y ya se sabe lo que fue. Ahora porque un individuo que era del partido, que salió retratado con paliza, cosas buenas. Y los otros le responden, pero eso no es para el país. El país ha tenido elementos que le han dado apoyo en esa lucha. Ese libro mío, El remolino del juicio, tiene mucho material, mucho material, incluyendo la transcripción de una audiencia en la corte del Distrito Sur de New York, donde un fiscal se oponía a cambiar de cárcel al recluso, al condenado Quirino Paulino. Y entre las cosas que dijo fue sus relaciones con el anterior presidente, que lo ascendió a capitán de la policía, del ejército, para que pudiera continuar con sus negocios, etc. Pero ya lo habían hecho jefe de campaña en el sur y lo habían juramentado. Y ahora, ¿de dónde salen estas ridiculeces? Yo pienso que el problema hay que verlo con cierto desprecio. Ese no es el tema ahora. Ese es un tema permanente. Yo cuento muchas veces cuando vino don Francisco Tommy, un académico colombiano que nos hicimos grandes amigos, que él trabajaba en el programa de Naciones Unidas en Austria. Y él viajaba aquí y yo iba. Y después cuando vino en el 2,
él pidió verme y me vio en mi oficina ya yo fuera de funciones. Inolvidable entrevista. Yo le dije, él es autor de un libro importante, la droga de los Andes, y de otros muchos más. Un académico. Me dice, estoy contrariado porque estoy viendo que hay un proceso de colombianización. Está peligroso. Lo que he encontrado en 2002 me preocupa. No es lo mismo de cuando ustedes estaban. Yo le digo, don Francisco, usted va a permitirme que yo le haga una enmienda. Ojalá nosotros colombianizarnos. ¿Cuántos candidatos presidenciales muertos, asesinados tienen ustedes? ¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos soldados? ¿Cuánta gente ha muerto en la lucha en Colombia? Millares. Aquí no. Una economía más pequeña, estructuras más débiles. Aquí no hay de eso. Así que me dijo, mire, no le haga mucho caso. Póngale atención siempre al ajuste de cuentas y la lucha de bandas y esas cosas. Pero el peligro no está ahí. El peligro está cuando llegan los capitales por los penthouse. No lo que entra por los sótanos llenos de sangre. Ahora el Diario Libre acaba de publicar 5 sujetos de gran calado, capos de la droga de Nápoles. ¿Saben ustedes cuál es la droga de Nápoles? La camorra. Establecidos aquí desde hace tiempo, con negocios establecidos. Evidentemente, de eso no se sale. Siendo miembros, allá lo han ahora venido a procurar y capturar y se lo han llevado, se lo están por llevárselo. Esos capitales y esa vigilancia de la droga de gran calado ha estado en la base del crecimiento del poder del narco en el país. Pero bien, le voy a decir esto, se lo voy a pedir de favor, con el mayor respeto. Mi hijo Pelegrín, yo no lo he visto después de haber leído su artículo último. ¿Por qué Lionel? El artículo apareció en el diario El Nacional, creo que el domingo, hace 3 días. Formidable. Ya yo había escrito una conferencia, ¿por qué Lionel? La dicté en Mao, la dicté en Romana, antes de las primarias, y en Moca. Pero este artículo de Pelegrín es una joya. Es una descripción escrupulosa y brillante de muchos aspectos del momento actual nuestro. El Nacional la publicó con gran despliegue y fotos de los presidentes y expresidentes mencionados. Pero además está en YouTube. Procúrenla. ¿Por qué Lionel? Yo les he dicho a ellos siempre, señores, yo tengo tantos años, ahora el mes de julio, estoy a casi, a un mes de cumplir 89, se lo repito. Y he vivido tanto, y he visto tan de cerca, y he participado en tantas cosas, luchas y debates, que a mí no me deja de asombrar el parecido que yo advierto que hay en los lideratos de Joaquín Balaguer y de Leonel Fernández. Estos tontos que viven pontificando sobre progresismo y cosas de eso. Balaguer el avanzado, el del programa social agrario, la modificación radical de muchos aspectos delicadísimos del régimen de tenencia de tierra con el que yo trabajé. Pero ya lo había visto en el 61.
en medio de aquella crisis inmensa, luego de la muerte de Trujillo, la salida de la familia Trujillo, el levantamiento en Santiago de la base aérea del general Echavarría, todo ese desastre, el Consejo de Estado, cómo se formó, bueno, los trabajos incluso para derrocar al triunvirato. El que ha vivido tanto y ha aprendido y no ha olvidado, es muy útil en los momentos de crisis. Este pueblo votaba por ese hombre. Y yo recuerdo que cuando en el 78 fui a decir al Listín Diario, a anunciar, y me encontré con mi buen amigo, don Rafael Herrera, que yo iba a asumir la representación de la defensa del Partido Reformista en las impugnaciones electorales, 78. Don Rafael me dice, pero Vincho, por Dios, tú no te das cuenta que tú estás contra la unanimidad del pueblo. Balaguer tiene el problema, el cuartel y el fraude y esas cosas. No, don Rafael, Balaguer no tiene un partido político propiamente. El liderato de Balaguer es en los sectores sociales, de los más humildes a los más encumbrados e intermedios, los que no hablan. No, cuando Balaguer volvió al poder en el 86, yo tuve oportunidad de decirle en una mesa, en una cena amable de unos amigos, don Rafael, sin cuartel, sin medios, está de nuevo en el poder. Sí, yo tengo que reconocer que tú aceptabas cuando hablabas de que ese era un liderato muy fuerte. Yo tengo la impresión de que Leonel Fernández está por ese mismo camino. Yo asistí, y lo voy a contar ya para darle un poquito de apertura al programa, a la inauguración, a la reinauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Francisco de Macorís. Era el año 12, ya Leonel estaba, creo que a semanas de salir. Y él en un momento dado me pidió que si yo iba a decir algo. Y yo me levanté y hice pronuncié un discurso que se lo dediqué a mi querido Río Jaya. Y dije que era una barbaridad, que lo estaban envenenando, porque Macorís ha crecido de tal modo que del otro lado del Jaya hay unos barrios inmensos, que es otro pueblo inmenso, que había la necesidad de pedirle a él que tuviera presente que Vista al Valle necesitaba una planta de tratamiento porque estaban envenenando sus miles de viviendas, el río. Entonces me permití hacerle este relato que lo he hecho otras veces. En el 61, yo era diputado, desde el 12 de marzo hasta cuando Balaguer me llevó a la Subsecretaría de Estado de Trabajo encargado de la misma. El presidente Balaguer va en medio de la crisis, el país que reventaba de alegría y de ira. Balaguer era lo peor del mundo. Y va a San Francisco. Comió en la casa de su amigo don Lorenzo Brea, que era un hombre magnífico, gobernador. Fue a anunciar la eliminación del impuesto del café y el cacao, con un público cívico, pero que ellos fueron por sus intereses. Pronunció un discurso precioso. Entonces nos dice, vamos a inaugurar el Banco de Reservas. El Banco de Reservas todavía se conserva precioso en San Francisco. Estoy hablando del 61, de mármol. Y de ahí dice, yo quiero ir al hospital. Va al hospital, se pone a hablar con las muchachas de la cocina, pregunta por los enfermos, va a los pabellones, va a los quirófanos, al Hospital San Vicente Paul. Y cuando sale, le dice al gobernador Brea, como le decía Brea, yo traigo unos pequeños recursos. Se mete la mano en el bolsillo. Ve a ver, búscate un joven ingeniero de aquí, a ver si le hacen
los contenes y las calles, las inmediaciones de este hospital, porque lo que había era un hierbazo. No había, eran calles sin calzada, ni contenes. Y lo deja. Un amigo mío que estaba en la comitiva, abogado, después me dice, pero este hombre está loco. Porque este hombre se va dentro se puede ir mañana, porque no. Mire qué está él pensando. Bueno, para no hacerle larga la historia, vuelve al poder en el 66. 68, la inauguración de la presa de Tavera. Todos fuimos a ver porque no conocíamos lo que era un lago en la montaña. Primera presa. Por suerte, el amigo que se había reído tanto de él estaba sentado al lado mío. Y cuando él pronuncia ese discurso precioso, esa presa de Tavera, full, llena, le digo yo al amigo, ese que tú estás oyendo ahí fue el mismo aquel que se estaba preocupando por la calzada y los contenes del hospital de Macorís. ¿Tú te recuerdas que tú te reíste mucho? Se echó a reír y me dice, esos son lideratos especiales. El país vio a Lionel gobernar, sabe de su decencia, sabe de su competencia, de la capacidad inmensa que tiene, de la serenidad para poder manejar situaciones difíciles. Este Lionel que ha sido ya promovido por el interés internacional de ir a presidir la comisión de OEA que fue a supervisar las elecciones de México. Óigame eso, con relaciones internacionales increíbles. Es el hombre apropiado para enfrentar estas crisis entrecruzadas que están hundiendo al país. Y el país lo sabe. Esos 2 millones de firmas que se recogieron no es verdad, que han renegado ese seguimiento. Yo vi el Olímpico, yo fui y estuve observando 3 horas esa multitud, jóvenes, el entusiasmo, el interés. Ese es el que le ponen aquí en las falsas encuestas del poder, un 7 y un 8%, para tratar de sorprender a la opinión pública. Es decir, que yo creo que en las elecciones el país no va a inventar. El país sabe exactamente cómo fue perseguido. Lo persiguieron duramente para destruirlo, hacerlo un montón de escombros morales, hacerlo un muerto civil. Se mantuvo sereno. El país lo sabe. El país sabe del silencio culpable de sus compañeros, que por temor o conveniencia no dijeron esta boca es mía. El país nos vio a nosotros, a mis hijos, especialmente a Vinicio. Por eso cuando él aparece ahora en un spot promoviendo a Vinicio como candidato a la senaduría de Santo Domingo, él no lo dice, pero en el fondo lo cree, porque esa fue la gente que estuvo con él en las horas más difíciles de esas desgracias persecutorias. Las urnas están ahí. Le va a pasar cuenta al país, a este gobierno, que ahora precisamente en el miércoles, me estoy grabando martes, en el día de la mañana de hoy, miércoles, sale en mi blog la pregunta, una entrega con el título de La mala intención del gobierno, peligrosa y detestable. Búsquenselo, que está en YouTube, en Google está.
De manera que los momentos son delicados, porque no hay una cosa más dañina que la descomposición en los planos superiores del poder. Cuando se comienza a maquinar desde el poder, cuando se pierde la sinceridad y la vergüenza, cuando la Constitución pasa a ser desconocida en forma sistemática, cuando importan las leyes y se dan las extravagancias que estamos viendo. El país lo aprecia y lo sabe. No es solo la gente hambrienta que se le ve en horas de la noche buscando una mano de plátano, un pollo vivo, un pedazo de salchichón. No. Esa sabe incluso que eso es interesado, que eso no es sincero, que no es por compasión ni por sensibilidad social. Es un cálculo político. El país lo sabe abajo. Don Juan lo definía en una forma muy interesante cuando él era líder de oposición. Cójanle lo que le den y voten por lo que le indique su conciencia. El país va a responderle al gobierno. Ahora, que el gobierno vaya cayendo en cuenta, porque él tiene los números reales de que eso es así, y de que el gobierno entonces decida ir a un plan B, de desorganizar, sabotear y de algún modo erosionar el proceso mismo de elecciones. No hay más que un paso, sobre todo con la inseguridad para la República que representa el organismo electoral, que fracasó estruendosamente. Lo de febrero es algo que, bueno, creo que ya le han presentado querellas. Lo de octubre fue indecente. Lo que se pasó en el centro de cómputo, una burla. Suspendido el autor de todo lo que dijo OEA, que se había preparado con un macrofraude a base de un software criminoso. ¿Cuál es el peligro actual? La dislocación del voto. Por eso hay que en los últimos 10 días hacer una campaña intensa para que la gente, ayudarlo a buscarse, a localizarse en el padrón y su centro de votación. Ese es un peligro, porque ya no está el voto automático, ya no votan los botones, ya no pueden estar hasta las 3 de la mañana organizando una ventaja de 26,000 votos en favor de Gonzalo Castillo contra Leonel Fernández. Dios mío, hasta las 2 de la mañana, autorizado por esa junta. De manera que los momentos son realmente delicados. Pero yo creo mucho en el coraje dominicano. Y creo mucho en el instinto del dominicano. Y lo está dejando que le hagan toda la bulla y el aparato que hacen. Desgraciadamente para el poder, el candidato postizo no ayuda. Ese reparto y esos vuelos y esos gastos inmensos lo que hacen es que lo incriminan. Lo incriminan, lo ponen más cerca de cosas peligrosas. La gente está atenta incluso a que se pudiera presentar antes del 5 algún tipo de visita sorpresa de documentos norteamericanos reclamando extradiciones o comparecencias de gente que está en posición de querer ser los mandatarios del país. Pero vamos a esperar. Yo soy partidario, y esto lo dejé para último, y se lo doy como mensaje a la participación ciudadana y a las demás organizaciones de la sociedad civil. Deben de crear una comisión de la verdad, seguimiento y control
de la curva del coronavirus. Van a falsificar los datos. Ellos tienen la ventaja de que tienen estructura territorial. Van a ser los únicos observadores, porque la última emergencia entre los efectos que se querían producir era que no aparecieran observadores internacionales. Entonces, con esa comisión, ir haciendo el control real a nivel de cementerio de cuál es la realidad de los fallecidos hace un tiempo y de los fallecidos en la actualidad. Me decía un amigo, y ahí lo tengo para después trabajarlo, Michael Levitt es un químico, premio Nobel británico. Creo que catedrático en Oxford, no sé si Oxford. Escribió un artículo formidable sobre el problema de la desencalada, el trabajo, la nueva normalidad que llaman, y el virus, y el brote. Fabuloso. Y me dijo un amigo, léetelo, yo lo tengo conservado, incluso lo incorporé a mi correo, para que tú veas lo que es el saber científico verdadero. Y yo me tuve que reír ahora, antes de ayer, cuando veo que Haití se declara libre. Venció Haití al coronavirus. Muy poco contagio, escasísimo, y no hay casos de muerte. Una comisión de control, como ellos establecen para las observaciones, porque debo decirlo con toda honestidad, el informe que Participación Ciudadana rindió a raíz del desastre de octubre es un monumento, un monumento. Ahí están todas y cada una de las fallas delictivas. Ahora es bueno establecerle esa atalaya territorialmente eficaz. Ellos tienen en todos los municipios, tienen sus representantes. Visita el hospital o vete al cementerio, habla con los zacatecas, con los encargados de oficina. En los pueblos se sabe, sí se murió tal viejo, tal otro. Porque cuando citaba a Michael Levitt, el premio Nobel, él decía que el 70% de los fallecidos, donde han habido decenas de miles, estaba por encima de los 75 años. De 75, 85 a 90 años. Porque el virus lo ataca en una forma letal. Pero que si se hace la comparación con los que mueren, por ejemplo, en Estados Unidos de neumonía, viejos que mueren de neumonía en el invierno, es casi equivalente a lo que se acaba de producir, o se va produciendo allí. Es decir, que eso todo es una especie de atmósfera enrarecida para ir a votar. Pero ese es un derecho y un deber. Nadie se queda en casa. Nadie se queda en casa. Vaya a servirle a su país con su voto. Vote por el candidato de su preferencia, pero vote. No se deje acobardar. Que por mucha que sea la perversidad y la propaganda venenosa de este gobierno, está el coraje, el valor, el instinto de defensa y conservación del pueblo dominicano. Bien, vamos a dar por terminada la hora de hoy. Vendremos el fin de semana en la respuesta de cuarentena, que la vamos a grabar jueves para que salga, se va a YouTube y salga en el canal a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de esta semana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en el fin de semana. Y ojalá
que mis palabras resulten útiles para su buena orientación. Que Dios nos ampare. Buenas noches.